Dorothy Perkins limpió el espejo del salón de belleza Southern Magnolia, viendo cómo desaparecían las rayas húmedas. Todo el mundo en la pequeña ciudad de Pine Grove conocía el salón. La señora Dupre, la propietaria, lo tenía en la calle principal desde hacía 20 años. Dorothy llevaba 8 y era una de las artesanas más solicitadas. Fuera, el asfalto se derretía por el calor. Incluso a las 10 de la mañana el termómetro marcaba 30. Dorothy encendió el ventilador para su primera clienta, la señora Barrett, que todos los jueves elegía a la misma hora. «Sabes, cariño, siempre le dije a tu padre que Dorothy tiene manos de oro», solía decir la señora mayor, mientras Dorothy trabajaba en sus rizos canosos. «Estaba muy orgulloso de ti». Dorothy permaneció en silencio, tratando de mantener el ritmo de su trabajo. Solo había pasado una semana desde el funeral de su padre, el tranquilo y relajado John Connelly, que había trabajado como contable en el banco local durante 30 años. «¿Cómo lo llevas?» «La SRA». Barrett intentó captar la mirada de Dorothy en el espejo. «Sí, lo estoy, gracias. Tim me apoya mucho». Dorothy sonrió débilmente, recordando los cuidados de su marido estos días. Él se había tomado todas las molestias con el funeral, tratando con los abogados y el interminable flujo de vecinos condolientes. Tim había llegado a su vida hacía 3 años, pasando por la peluquería para cortarse el pelo antes de una importante reunión con proveedores. Acababa de ser ascendido a Blue Ridge Construction y se estaba preparando para la siguiente etapa de su carrera. 6 meses después, se casaron y Dorothy nunca se arrepintió de la decisión. Su trabajo como directora de suministros exigía viajar con frecuencia por la región, pero Tim siempre encontraba tiempo para pasarse a comer o darse un beso entre reunión y reunión con los clientes. El día se alargaba lentamente. Los clientes entraban y salían de la oficina, compartiendo noticias y cotilleos. Hacia las 2 de la tarde sonó el timbre de la puerta. Tim se había pasado por allí en un descanso entre reuniones con contratistas, trayendo su bocadillo favorito de Martha's Café. «Imaginé que no tendrías tiempo de comer», sonrió, y Dorothy volvió a sorprenderse de su felicidad. «Gracias, cariño, solo estoy descansando». Le dio un beso en la mejilla, percibiendo el familiar aroma de su colonia. «¿Qué tal te va? ¿Quieres tomarte unos días libres?» Había verdadera preocupación en su voz. «No, el trabajo me ayuda a distraerme. Además, tengo que ayudar a mamá a arreglar unos papeles». Dorothy desenvolvió su sándwich. «Está totalmente confundida. Papá siempre se encargaba de las finanzas». «¿Puedo ir contigo a verla esta noche?», se ofreció Tim. «Arreglaremos el papeleo juntos. Después de todo, yo me ocupo del papeleo todos los días». Dorothy asintió agradecida. Su madre, Sally, había envejecido 10 años desde la muerte de su marido. Se pasaba todo el día sentada en su vieja casa, examinando fotografías y tratando de entender las anotaciones del libro mayor de papá. «Creo que deberíamos acogerla un par de semanas», dijo Dorothy. «No debería estar sola». «Claro, cariño, lo que tú digas», Tim le besó la cabeza. «Tengo que irme, reunión con los proveedores de techos. ¿Nos vemos en casa?» Dorothy siguió su mirada a través de la ventana. Una figura alta con un traje estricto y paso seguro. Recordó su primera cita, un picnic junto al lago donde Tim le había hablado de su primer matrimonio fracasado y de su hijo adolescente que vivía con su madre en otro estado. Fue tan sincero que Dorothy no pudo evitar enamorarse de él. Por la tarde fueron a casa de Sally. La vieja casa olía a canela. Su madre estaba tratando de mantenerse ocupada cocinando. «Encontré la caja fuerte de papá», dijo Sally sirviendo té. «Están las escrituras de la casa, el seguro y una cantidad considerable de dinero. Está todo a tu nombre, Dorothy». «Mamá, ahora no». Dorothy apretó la mano de su madre. «Lo importante es que no estás sola. Quédate con nosotros hasta que todo sea más fácil». Tim hojeaba los papeles en silencio, haciendo anotaciones de vez en cuando en su cuaderno. Su rostro estaba tan concentrado como durante una negociación importante. «Te ayudaré con todos los trámites», dijo. «No te preocupes». En casa, Dorothy permaneció largo rato bajo la ducha, lavándose el cansancio. Cuando salió del baño, vio a Tim frente a su portátil. Estaba elaborando un informe trimestral de suministros. «¿Mucho trabajo?» «Sí, tengo que terminar con los números». Cerró de golpe el portátil. «Ven aquí». Dorothy se metió bajo la manta y se acomodó en sus brazos. Las cigarras piaban al otro lado de la ventana. Un perro ladraba en alguna parte.
Era una noche cualquiera en Pine Grove, solo que ahora era un poco diferente. Pero con Tim a su lado, se sentía a salvo de cualquier cambio. En los últimos días, Tim se había despertado antes que su despertador. El teléfono había empezado a sonar al amanecer. Números desconocidos, silencio en el auricular. Había aprendido a escabullirse de la cama rápida y silenciosamente para no molestar a Dorothy. En la fresca penumbra de la cocina, el zumbido sonaba espeso. ¿Quién ha llamado?, preguntó Dorothy somnolienta algunas veces cuando él regresó al dormitorio. Relacionado con el trabajo. Duerme. Tim la besó en la sien y se tumbó a su lado, aunque no podía dormir. En el trabajo, intentaba mantener un ritmo regular. Construcciones Blue Ridge estaba preparando un gran proyecto y el departamento de suministros estaba inundado de papeleo. Tim comprobaba presupuestos, telefoneaba a los contratistas, firmaba albaranes. Solo el teléfono de su mesa seguía parpadeando con números desconocidos, lo que le hacía distraerse. Al habla, dijo una vez más, saliendo al pasillo. Silencio. La respiración de alguien. Un pitido. Al final de la semana, sus compañeros empezaron a darse cuenta de su estado. Jim, del departamento vecino, se preguntó 2 veces las cifras del informe. Tim nunca había calculado mal. Sarah, de contabilidad, le preguntó si todo iba bien. Había faltado a 2 reuniones sobre un nuevo proyecto. Por las tardes, cuando llegaba a casa, permanecía largos ratos bajo la ducha. Sally vivía ahora en la casa. Tras la muerte de su marido, había aceptado la invitación de su hija para vivir con ellos. Su presencia llenaba la casa de los olores de la repostería casera, pero Tim se encontraba cada vez más a menudo respondiendo preguntas durante la cena. La frecuencia de las llamadas había aumentado. Ahora el teléfono cobraba vida en mitad de la noche. Tim había aprendido a cogerlo tras el primer pitido. A veces se hacía el silencio, a veces se oía el ruido inaudible de la calle o la respiración de alguien. «Tim, tienes otra llamada», dijo una vez Sally. Un hombre, hablaba raro. No se presentó. Tim asintió, terminando apresuradamente su café. En el coche comprobó su teléfono. 3 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de su exmujer. Linda no decía gran cosa. Ryan se había juntado con mala gente, había abandonado los estudios y estaba desaparecido. Tim recordó la última vez que se habían visto. Habían ido a pescar, como en los viejos tiempos. Pero algo había cambiado. Ryan apenas hablaba y no paraba de mirar el móvil. Tenía un moratón reciente en la muñeca, que su hijo se apresuró a cubrir con la manga. Tim quiso preguntarle, pero no se atrevió. El año pasado se habían convertido casi en extraños. Después del divorcio, había intentado ser un buen padre. Llamaba todas las semanas, enviaba dinero para Calderilla, acudía a actos escolares importantes. Pero últimamente Ryan contestaba al teléfono cada vez con menos frecuencia. Y cuando lo hacía, era como si hubiera crecido un muro entre ellos. «¿Papá?» Su voz sonaba apagada. «¿Puedo hablar contigo?» «Claro. ¿Qué te pasa?» «Por teléfono no. Ia, necesito ayuda». Algo en el tono de su hijo hizo que Tim se quedara frío. «¿Dónde estás? Iré para allá». No tienes que hacerlo. Solo mantente en contacto, ¿vale?» Dorothy notaba los cambios en su marido. Su despiste, su mirada perdida, su costumbre de acobardarse ante cada llamada telefónica. Tim bromeaba sobre ello, achacándolo a un proyecto difícil, pero ella intuía que era algo más. Por la noche daba vueltas en la cama durante horas, mirando al techo. Las llamadas se sucedían. Números desconocidos en la pantalla, silencio en el auricular, pitidos de desconexión. Tim empezó a evitar los almuerzos compartidos en la oficina. Sus compañeros le hacían demasiadas preguntas. Dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo, a pesar de que el proyecto exigía horas extra. El viernes, cuando Tim se disponía a volver a casa, el teléfono volvió a cobrar vida. Un número desconocido, como de costumbre. Estaba a punto de colgar, pero algo le hizo contestar. Al habla. «Señor Perkins». La voz era tranquila, casi amistosa. «Creo que es hora de que hablemos de su hijo». El auricular zumbó, y Tim permaneció sentado en el despacho vacío durante otro largo rato, mirando el cielo cada vez más oscuro al otro lado de la ventana. La mañana del domingo comenzó con un insistente golpe en la puerta. Tim abrió los ojos y miró al techo durante unos segundos, sin saber qué le había despertado. El golpe se repitió, agudo y exigente. «Yo abro», murmuró, saliendo de debajo de las sábanas. Dorothy murmuró algo somnolienta como respuesta.
En el umbral estaba Linda, su exmujer, a la que no veía desde hacía casi un año. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos. «Tenemos que hablar», dijo en lugar de saludar. «En privado». Tim miró hacia las escaleras. Todos los habitantes de la casa seguían durmiendo. Se puso la chaqueta y salió al porche, cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué ha pasado?» Ryan se metió en problemas. Linda se arregló el pelo nerviosamente. «Traté de manejarlo por mi cuenta. Pensé que eran problemas normales de adolescentes. Pero ayer vino gente a mi casa». Se quedó callada un momento, mirándose las manos. «¿Qué gente?» Tim sintió que todo se le agarrotaba por dentro. «A los que Ryan debe dinero, mucho dinero», le miró por fin a los ojos. Primero fue la hierba, luego empezó a traficar en el colegio, y luego pidió prestado el material y... lo perdió, o le estafaron, no lo sé. Tim se apoyó en la barandilla del porche. El aire de la mañana era de repente demasiado denso. «¿Cuánto?» 250,000, dijo Linda casi en un susurro. «Yo no tengo tanto dinero, tampoco mis padres». Una tabla del suelo crujió en la casa. Tim se dio la vuelta. Una sombra parpadeaba en la ventana. Alguien se paseaba por la cocina. Sally debía de haberse despertado. «¿Por qué no me lo has dicho antes?» «No lo sabía. Me mintió, me dijo que todo iba bien, y cuando empezó a desaparecer, pensé que era la pubertad. El primer amor», titubeó. «Ayer me dieron 3 semanas. Si no, ¿dónde está ahora?» «En casa. No quiere salir de la habitación». Linda sacó un cigarrillo pero cambió de idea antes de encenderlo. «No sé qué hacer, Tim». Dorothy, en bata de casa, se asomó al porche. «Cariño, ¿va todo bien?» «Sí». Tim intentó mantener la calma. «Es Linda. Estamos discutiendo los problemas escolares de Ryan». Dorothy asintió afablemente, pero no lo invitó a entrar. Se fue a preparar el desayuno. Tim lo agradeció. «Pensaré en algo», le dijo a Linda. «Dame un par de días». Cuando ella se marchó, Tim permaneció largo rato en el porche. Retazos de la conversación daban vueltas en su cabeza. 250,000. 3 semanas. «El desayuno está listo», gritó Dorothy. Tim entró en la casa. La cocina olía a café y tostadas. Sally estaba untando mermelada en las rosetas. Una mañana de domingo normal. Ninguno de los dos sabía que en su bolsillo yacía un teléfono con un mensaje sin leer de Ryan. «Lo siento, papá. He metido la pata». Durante el desayuno, Dorothy habló de un nuevo cliente en la peluquería. Sally comentó los planes de limpieza en casa de sus padres. Tim asintió y sonrió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. 250,000. Él no tenía tanto dinero. Su sueldo en la constructora era suficiente para vivir, pero Dorothy y él no habían ahorrado mucho. Hacía poco que se habían comprado un coche nuevo a crédito. Después de desayunar, subió a su despacho y encendió el portátil. Comprobó el saldo de sus tarjetas, miró su cuenta de jubilación. Aunque vendiera el coche y pidiera un nuevo préstamo, no tendría ni la mitad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el número era familiar. El mismo que había estado llamando toda la semana. «Buenos días, señor Perkins», dijo la misma voz tranquila. «Hemos oído que su exmujer ha venido a verle. Ahora ya conoce la situación. Se acabó el tiempo». Un pitido. Tim se hundió en su silla, mirando la fotografía familiar que había sobre el escritorio. Él, Dorothy y Sally, las pasadas Navidades. Felices, sonrientes. En la pared colgaba el diploma universitario de Ryan, el orgullo de un padre por el primer sobresaliente de su hijo. Abajo, Dorothy y Sally iban al supermercado. Tim oía sus voces, el tintineo de las llaves, el portazo de la puerta principal. La casa estaba vacía. Sacó el teléfono. «Ryan, tenemos que vernos». A la mañana siguiente, Tim se levantó antes del amanecer. En el crepúsculo previo al amanecer, se vistió con cuidado, tratando de no despertar a Dorothy, y dejó una nota sobre la mesa de la cocina acerca de asuntos urgentes en la empresa. En el garaje se sentó en el coche durante unos minutos reflexionando. Faltaba 1 hora para llegar a casa de Linda. La ciudad aún dormía. Tim condujo por las calles vacías, recordando haber llevado a su hijo a la escuela primaria por este mismo camino. Ryan siempre iba sentado en el asiento trasero con una mochila llena de libros de texto. Soñaba con ser médico como su abuelo, hacía planes para la universidad. Linda abrió la puerta enseguida, como si la estuviera esperando en el umbral. Parecía aún más agotada que ayer. «Está en su casa»,
dijo en lugar de un saludo. No ha salido desde ayer. Tim subió las familiares escaleras. El papel pintado del pasillo seguía siendo el mismo. Lo había pegado él mismo poco antes del divorcio. Un viejo póster del sistema periódico de los elementos aún colgaba de la puerta de la habitación de Ryan. Llamó a la puerta. Se hizo el silencio. Ryan, soy yo. Tenemos que hablar. Algo cayó al otro lado de la puerta. Se oyeron pasos. La cerradura chasqueó. Su hijo había cambiado, demacrado, con sombras bajo los ojos. La habitación, antes perfectamente ordenada, era un caos. Ropa desparramada, latas de energía vacías, papeles arrugados. Hola, papá. Ryan no hizo contacto visual con él. Bajaron a la cocina. Linda preparó café y se marchó, dejándolos solos. Un pesado silencio flotaba sobre las tazas que se enfriaban. Cuéntamelo todo, dijo finalmente Tim. Desde el principio. Ryan hizo girar la taza entre sus manos, buscando las palabras. ¿Recuerdas a Jake del equipo del instituto? Me presentó a los chicos. Al principio solo salíamos juntos. Luego me ofrecieron dinero fácil. Recoger un paquete en un sitio y llevarlo a otro. 500 libras por media hora de trabajo. Tim se quedó en silencio, sintiendo que todo su interior se contraía. Las 2 primeras veces fue bien. Luego se ofrecieron a llevarse la mercancía para venderla. Dijeron, la universidad estaba llena de clientes, 3 veces el beneficio. ¿Y dijiste que sí? Ryan asintió, aún sin levantar la vista. ¿Qué salió mal? Me timaron. O tal vez Jake se lo llevó todo él mismo, no lo sé. Les mintió sobre algún problema con la policía. Dijo que había que tirar la mercancía. Y ahora están exigiendo dinero. Todo. ¿Por qué no acudiste a mí de inmediato? Intenté resolverlo yo mismo. Pedí prestado a amigos, vendí mi portátil, incluso trabajé por las noches. Pero no fue suficiente, y empezaron a amenazarme. Dijeron que si no pagaba mi deuda, también se llevarían a mi madre. Las lágrimas resonaban en su voz. Tim miró a su hijo y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido aquel adolescente seguro de sí mismo, que había hecho tan buenos planes para el futuro? Lo he estropeado todo, ¿verdad? Preguntó Ryan en voz baja. Tim lo atrajo hacia sí en silencio, sintiendo cómo se estremecían sus hombros delgados. Su hijo, su inteligente y talentoso hijo, llegó a casa a tiempo para cenar. La cabeza le daba vueltas con opciones, una más desesperada que la otra. Vender el coche, pedir un préstamo, hipotecar la casa. Todo junto no cubriría ni la mitad de la cantidad. Todos los miércoles, Sally limpiaba la casa, una vieja costumbre que había adquirido cuando se mudó con su hija. Esta vez se dirigió al estudio de Tim. Dorothy había dicho que a su marido no le gustaba que lo limpiaran, pero él estaba en el trabajo y el polvo de las estanterías estaba completamente desordenado. Al limpiar los lomos de los libros de la última fila, Sally tocó accidentalmente una carpeta. Se cayó, esparciendo papeles por todo el suelo. Entre ellos había un cuaderno andrajoso de tapas marrones. Sally empezó a recogerlo y recorrió las líneas con la mirada. Reconoció enseguida la letra de Tim, que había rellenado todo el papeleo tras la muerte de su marido. Pero aquí las letras eran más nerviosas, desordenadas en algunos puntos. Herencia, un bosque a las afueras de la ciudad, un viejo aserradero, amenazas para firmar. Sally releía las líneas una y otra vez, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Siempre había pensado que Tim era el yerno perfecto, atento, cariñoso. Recordó cómo había apoyado a Dorothy tras la muerte de su padre, cómo la había ayudado a resolver el papeleo. El viejo aserradero está desierto. Solo hay un camino. Es fácil comprobar si alguien nos sigue, escribió Tim. Lo principal es conseguir que firme rápidamente. No debe tener tiempo de protestar y negarse. Sally se hundió en la silla junto a la ventana, sin dejar de leer. Con cada página, la imagen se hacía más clara. El plan había sido pensado hasta el último detalle. Incluso la hora había sido elegida, el viernes, cuando Dorothy terminaría de trabajar más tarde de lo habitual y conduciría a casa por la carretera desierta que pasaba junto al bosque. Recordó los recientes cambios de comportamiento de su yerno, su nerviosismo, sus ausencias tempranas, sus extrañas llamadas telefónicas. Ella lo había notado, pero lo había atribuido a problemas laborales. Pero Dorothy también estaba preocupada, aunque no lo demostraba. La puerta principal se cerró de golpe. Sally se apresuró a guardar las hojas dispersas en la carpeta. Los platos sonaron en la cocina cuando Dorothy llegó pronto del trabajo. «Mamá, ¿dónde estás?»,
Llegó la voz de su hija desde el piso de abajo. Ahora bajo. Sally volvió a comprobar que había colocado la carpeta en su sitio. Le temblaban las manos. Las líneas del diario estaban ante sus ojos. Un plan claro y bien pensado para arrebatarle a Dorothy la herencia de su padre. ¿Qué podría haber empujado a Tim a hacer algo así? Siempre había dado la impresión de ser un hombre de éxito, orgulloso de su trabajo en la empresa de construcción. Dorothy y él incluso habían ahorrado dinero para unas vacaciones. «Mamá, se me puede quemar la tarta». Sally bajó lentamente a la cocina. Dorothy jugueteaba con los fogones, tarareando una melodía. Parecía tan joven, tan indefensa. Sally recordó lo feliz que había sido su hija el día de su boda. Cómo había disfrutado de cada pequeño detalle de su vida de casados con Tim. Debería decírselo, pero eso le rompería el corazón. Además, por ahora solo son planes en su agenda. Tal vez Tim entraría en razón, o había entendido algo mal. ¿Te lo puedes creer? La SRA. Parker se ha deshecho hoy en elogios hacia mi nuevo corte de pelo, chistó Dorothy, sacando los guantes de cocina. Dice que me estoy convirtiendo en toda una manitas. Sally ayudó a poner la mesa, y retazos de lo que había leído pasaban por su mente. Debía hacer algo. Debía proteger a su hija. ¿Pero cómo? Y lo más importante, ¿cuándo? No había prisa, pero era peligroso retrasarse. Tim va a llegar tarde hoy, dijo Dorothy. ¿Algún proyecto importante en el trabajo? Sally asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Su chica tenía tanta fe en su marido, tan orgullosa de él, y él podía ver la puesta de sol a través de la ventana. En algún lugar, a las afueras del pueblo, había un viejo aserradero. Sally nunca había estado en esos lugares, pero ahora el lugar la asustaba. Debía llegar a tiempo. Debía averiguar cómo proteger a su hija. El tiempo se agotaba. Durante el desayuno, Sally observó cómo Dorothy se preparaba para ir a trabajar. Su hija parecía contenta. Tim le había traído sus pasteles favoritos de la pastelería francesa el día anterior. Es tan considerado. Dorothy metió en el bolso el recipiente con la comida que su marido había preparado por la noche. «Sabes, mamá, a veces pienso en lo afortunada que soy». Sally permaneció en silencio, removiendo el café frío. Habían pasado 2 días desde que encontró el diario, pero no había manera de que se decidiera a hablar. «Doro, cariño, ¿has notado algo extraño últimamente? ¿El comportamiento de Tim?» «¿Qué quieres decir?» Su hija levantó las cejas sorprendida. Las llamadas telefónicas, su nerviosismo. «Ah, todo tiene que ver con el trabajo». Dorothy hizo un gesto con la mano. «Tienen un proyecto complicado», dijo. Tim pasaba mucho tiempo en la oficina. Sally lo había visto sentado hasta altas horas de la noche trabajando en papeles, haciendo cálculos, llamando a los bancos, discutiendo las condiciones del préstamo. ¿Tal vez tiene problemas financieros? Sally preguntó con cautela. «Oh, vamos, mamá, me lo diría». En ese momento se abrió la puerta principal. Tim había vuelto de su carrera matutina. La conversación tuvo que interrumpirse. Más tarde, Sally volvió a intentarlo. «Doro, ¿recuerdas cuando papá dijo que tuviéramos cuidado con la herencia?» «Mamá, ya han pasado 2 meses. Deja de preocuparte tanto». Dorothy abrazó a su madre. «Tengo a Tim. Él siempre me ayudará con el papeleo». Sally vio a su hija salir hacia el trabajo, con paso tranquilo y el pelo ondeando, tan segura de su felicidad. El banco denegó el préstamo a Tim, demasiado dinero y pocas garantías. Estuvo casi 1 hora sentado en el coche, estudiando los extractos bancarios. La venta del coche, la segunda hipoteca de la casa, todo junto no cubría ni la mitad de lo que debía. Por la noche, Sally se fijó en él hablando por teléfono en el jardín, tranquilamente mirando hacia las ventanas de la casa. «Dorothy, ¿por qué no vamos a casa de tía Marta el fin de semana?», sugirió durante la cena. «Solas las dos, como solíamos hacer». «No puedo, mamá. Tim y yo íbamos de compras». «¿Y si...?» Sally se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. «¿Y si Tim no es quien dice ser?». Dorothy dejó el tenedor a un lado. «¿De qué estás hablando?». «Estoy preocupada. Estas llamadas extrañas, sus ausencias...». «Mamá». Dorothy levantó la voz. «Basta. Tim me quiere. Él nunca...». «Eres demasiado confiada, cariño». «No, tú eres la que está demasiado indecisa desde que murió papá». Dorothy se levantó de la mesa. «Comprendo tu estado, pero no hay por qué ver peligro donde no lo hay». Sally estaba sola en la cocina. Al otro lado de la ventana,
El crepúsculo se hacía más denso. En algún lugar de la ciudad, Tim volvía a llamar a conocidos, intentando encontrar dinero. Se reunió con funcionarios del banco, buscando opciones de refinanciación. ¿Tiene bienes inmuebles? ¿Valores?, preguntó el gerente. No, quiero decir, tengo algo, pero no es mío. Llegaba tarde a casa cuando Dorothy dormía. Se sentaba en su estudio durante largos ratos, con la mirada fija en un punto. Mamá, sé que tienes buenas intenciones, dijo Dorothy a la mañana siguiente, pero deja de buscar una trampa. Tim es lo mejor que me ha pasado, aparte de papá y tú. Sally miró la cara de felicidad de su hija y no encontró las palabras. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo advertirla? Intentó insinuarle lo del viejo aserradero a las afueras de la ciudad, pero Dorothy solo se rió de sus fantasías. La luz de la oficina de Tim volvió a encenderse tarde. Llamó metódicamente por teléfono a todos los que podían prestarle dinero, pensando en opciones con la venta de la propiedad, buscando formas de resolver el problema sin cruzar la línea. «Tim, ¿estás bien?», preguntó Dorothy abrazándolo. «Últimamente estás un poco tenso». «Estoy bien, cariño», la besó en la sien. «Solo cansancio del trabajo». Sally observaba la escena desde la cocina, sintiendo que se le apretaba el corazón. Sabía que cada vez quedaba menos tiempo para salvar a su hija. Pero, ¿cómo llegar a alguien que no quiere oír? Tienes razón, continuó escribiendo este capítulo, haciéndolo el doble de largo, manteniendo el mismo estilo y atmósfera, pero añadiendo más detalles y desarrollos. En una lluviosa tarde de martes, Tim estaba sentado en su coche en el aparcamiento a la salida del trabajo cuando sonó el teléfono. El mismo número que sonaba desde hacía semanas. «Se acabó el tiempo, señor Perkins». La voz del auricular sonaba tranquila como la de los negocios. «Mañana al mediodía en la gasolinera de la Ruta 42. Traiga el dinero y nos separaremos como hombres de negocios. Si no, encontraremos la manera de recuperar lo que es nuestro». Tim observó las gotas que caían por el parabrisas. En 15 días, había intentado todas las formas legales de conseguir dinero. El primer banco lo rechazó porque no tenía suficientes garantías. El segundo banco se tomó mucho tiempo para estudiar su historial crediticio, pero la cantidad era demasiado elevada. El tercer banco le ofreció una hipoteca, pero tardó demasiado. El cuarto banco ni siquiera consideró la solicitud. Los amigos solo pudieron pedir prestados 30,000. Jim, del departamento vecino, sacó todos sus ahorros, 15,000. Mike, con el que habían ido juntos a la universidad, sumó 10. Un compañero de colegio consiguió otros 5. Sus ahorros personales y lo poco que Ryan había conseguido reunir apenas cubrían una quinta parte de lo que debía. En la oficina, revisó los presupuestos del nuevo proyecto. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos. Antes de comer, Mark, de contabilidad, se pasó por allí y le pidió que autorizara unos documentos. Tim firmó sin leer. Sus pensamientos volvieron a la conversación de la mañana. Recordó la visita a su hijo la semana pasada. Ryan estaba demacrado, con sombras bajo los ojos. Al coger una taza, la manga de su camiseta se levantó, dejando al descubierto los moratones de sus muñecas, el primer aviso de los acreedores. «Vinieron otra vez», dijo Ryan. «Dijeron que la próxima vez sería peor». Linda intentó ingresar a su hijo en una clínica, pero para eso también necesitaba dinero. Vendió sus joyas y empeñó su coche. Todo junto, una gota en el océano. Esa noche, de vuelta en casa, Tim se encerró en su despacho. Se oían las voces de Dorothy y Sally al otro lado de la puerta, discutiendo la receta de algún tipo de tarta. Una tarde cualquiera en casa. Dorothy se asomó para ver si tenía hambre. En la mesa frente a ella, había una carpeta con papeles de la herencia. Estaba a punto de llevarlos al banco. «Lo llevaré yo mismo mañana», dijo Tim. «Voy para allá de todos modos». Comprobó los documentos, asegurándose de que todo estaba en su sitio. Poder notarial, contrato, consentimiento para transferir fondos. 3 firmas y estaba hecho. Dorothy confiaba en él incondicionalmente. Le entregaba todos los papeles sin hacer preguntas. No pudo dormir por la noche. Comprobó su plan por última vez. El viejo aserradero estaba al lado de la carretera principal. Hacía 2 meses. Había hecho un viaje especial hasta allí para echar un vistazo a los terrenos. Puertas oxidadas, edificios abandonados, carretera de acceso en mal estado. El lugar perfecto, nadie entraba, sobre todo entre semana. 15 minutos para hacerlo, los asustas, haces que firmen y te vas.
El papeleo ya está hecho. Todo lo que necesitamos es la firma de Dorothy. Una mera formalidad para el que firma. El fin de todo para el que la fuerza. Miró a su esposa dormida. Su respiración constante se oía en la oscuridad. 3 años de matrimonio, 3 años de felicidad. El hombre al que había prometido ser un pilar de apoyo, que estaba a punto de ser traicionado. En algún lugar de otra casa, su hijo dormía igual de inquieto y había que rescatarlo a toda costa. Al salir de casa por la mañana, Tim repasó sus opciones por última vez. ¿Vender la casa? Pero la operación llevaría semanas y no tenía tiempo. ¿Empeñar el coche? No le alcanzaría ni para 1/3 del dinero. ¿Pedir un préstamo? Pero el sueldo de su gerente no le permite acceder a esas sumas. El teléfono sonó a las 10 en punto, un recordatorio de reunión. A mediodía llega a la gasolinera de la autopista 42. 2 hombres le esperaban junto al todoterreno negro. Uno más alto, con chaqueta de cuero. El otro más bajo, pero robusto, con porte militar. ¿Dinero?, preguntó el alto. Tim negó con la cabeza. Mal, sonrió el hombre, pero sus ojos seguían siendo fríos. Muy mal. Ya has tenido tu tiempo. Necesito otra semana. ¿Una semana? El otro hombre canturreó. Se acabó el tiempo. Ahora haremos las cosas de otra manera. Le enseñaron fotos. Ryan saliendo de la universidad. Linda en la puerta del supermercado. Su casa desde distintos ángulos. La última foto mostraba a su hijo sentado en un banco del parque. A juzgar por la pose y el rostro asustado, había alguien más a su lado. No lo entiendes. Tim agarró frenéticamente el volante. Encontraré el dinero. Ya he encontrado la manera. 2 días, dijo el primero. El viernes por la noche para tener aquí toda la suma. Si no, haremos una visita a tu exmujer y a tu hijo. O tal vez visitemos también a tu familia actual. Me han dicho que tu mujer ha recibido hace poco una buena herencia. Tim levantó la vista bruscamente, pero los hombres ya estaban subiendo al coche. Condujo de vuelta al pueblo, casi sin reconocer la carretera. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Saben lo de la herencia. Saben lo de Dorothy. Ya no tenía elección. Sacó su teléfono y marcó el número de su mujer. ¿Cariño? Su voz sonaba preocupada. ¿Pasa algo? No, todo va bien, respiró hondo. Escucha, ¿puedes no conducir a casa por el centro mañana? Hay reparaciones en la carretera. Ve por el bosque, pasando el viejo aserradero. Nos vemos allí. El viernes amaneció nublado. Tim se levantó temprano y se quedó bajo la ducha largo rato, intentando ordenar sus pensamientos. Los platos ya sonaban en el pasillo. Dorothy estaba preparando el desayuno. Hoy llegaré tarde a la peluquería, le dijo, sirviéndole café. La señora Parker tiene cita para una coloración complicada. Tim asintió, observando cómo su mujer se preparaba para ir a trabajar. Un vestido ligero de verano, sus zapatos favoritos. Siempre se emocionaba cuando él le hacía un cumplido. En el trabajo, lo primero que hizo fue revisar todo el papeleo. Poderes notariales, consentimiento para transferir fondos, simples formalidades para alguien en quien confiaba. Dobló los papeles en una carpeta y los guardó en su maletín. Sally le observaba desde la cocina. Algo en su forma de moverse, de mirar la hora o el teléfono, la preocupaba aún más. Esperó a que Tim se marchara y sacó del bolsillo de su bata el diario que había encontrado en su despacho. La comisaría estaba tranquila. El joven agente que estaba detrás del mostrador estudiaba perezosamente unos papeles. ¿Qué puedo hacer por usted? Sally le puso delante el diario. Mi yerno planea hacerle algo a mi hija. Ahí dentro, en sus notas. El agente hojeó unas páginas. Señora, solo son notas. Aquí no hay delito. Pero se la va a llevar al viejo aserradero. La hará firmar documentos. Mire, suspiró el oficial. Hasta que no ocurra algo, no podemos involucrarnos en asuntos familiares. En el despacho, Tim empaquetó metódicamente sus cosas. Apiló su carpeta, las llaves del coche, su teléfono. En el último cajón de su escritorio encontró una vieja navaja plegable, el regalo de 16 años de su padre. La hizo girar en sus manos y se la guardó en el bolsillo. El tiempo pasaba lentamente. A las 2, Dorothy llamó para decir que se marchaba más tarde. A las 3 llegó un mensaje de los acreedores, recordándole que debía reunirse con ellos por la tarde. A las 4 comprobó el trayecto hasta el aserradero. 20 minutos por una autopista vacía. Sally daba vueltas por la casa. La policía se negó a ayudarla. Dorothy no creía en sus indirectas. Advertirla directamente rompería el corazón de su hija. Y de todos modos no había pruebas. A las 5 el cielo se había nublado. Tim estaba sentado en su coche,
en el aparcamiento de la puerta del trabajo, mirando el reloj. Media hora más y Dorothy estaría fuera del salón, conduciendo por la carretera desierta hasta el bosque donde él la esperaría. El rostro de Ryan pasó ante sus ojos, demacrado y magullado. Un hijo o una esposa, sangre nativa o un ser querido. Una elección que no podía hacerse, pero que tendría que hacerse. Sally marcó el número de su hija por última vez. El teléfono estaba ocupado. Corrió hacia el coche de su vecino. «Frank, por favor, llévame al aserradero de las afueras». «¿Ahora? ¿Con este tiempo?» «Es muy importante». Tim arrancó el coche. Eran las 5:30. Dorothy debería estar saliendo del salón en ese momento. 20 minutos hasta el aserradero. Otros 5 para prepararse. Las fuertes gotas de lluvia repiquetearon contra el cristal al entrar en la autopista. Llevaba una vieja navaja en el bolsillo y los papeles de la herencia en el maletín. El día que lo cambiaría todo. Una franja de bosque se oscureció en el horizonte. En algún lugar, junto a un aserradero abandonado, estaba a punto de tomar la decisión más terrible de su vida. El viejo aserradero recibió a Tim con puertas oxidadas y el eco retumbante de pasos sobre el suelo de hormigón. Hizo retroceder el coche hasta la esquina del edificio, fuera de la vista desde la carretera, y esperó. La tienda vacía olía a madera rancia y óxido. Las ventanas rotas bajo el techo dejaban entrar la tenue luz del atardecer. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el tejado de la tienda abandonada. En algún lugar del piso de arriba, el viento aullaba a través del agujero del tejado, balanceando restos de cables viejos. Tim sacó los documentos de su maletín y los extendió sobre el capó, bajo el voladizo. La navaja que llevaba en el bolsillo parecía imposiblemente pesada. Una vieja navaja plegable, regalo de su padre. ¿Quién iba a pensar que sería útil para algo así? Volvió a comprobar los papeles. Poder para administrar la herencia. Consentimiento para transferir fondos. El acuerdo de transferencia. Todo listo, solo faltaban las firmas. Tim miró el reloj. Dorothy estaba a punto de llegar. En ese momento, los faros parpadearon a lo lejos. Era su coche. Aparcó en la puerta, con el motor en marcha. Salió y se cubrió la cabeza de la lluvia con el bolso. Su figura parecía especialmente frágil a la luz de los faros. «Tim, ¿qué te pasa? ¿Por qué aquí?» «Tenemos que firmar algo». Le tendió los papeles, intentando que no le temblaran las manos. Dorothy pasó los ojos por las líneas, frunciendo el ceño. «Estos son los papeles de la herencia de papá, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no podíamos haberlo hecho en casa?» «Solo fírmalo». Tim se adelantó. «Fírmalo rápido y vámonos a casa. Todo irá bien». «No lo entiendo». Retrocedió alejándose de la pared, apretando la carpeta contra su pecho. «¿Qué está pasando? Me estás asustando». El viejo Ford de Frank rebotó sobre los baches de la carretera empapada por la lluvia. Al volante, un vecino anciano refunfuñaba algo sobre el tiempo loco y una petición igualmente loca. Sally aferró el teléfono frenéticamente, mirando los árboles que parpadeaban fuera de la ventana. El trayecto parecía interminable. 9111. ¿Cuál es su emergencia? En el viejo aserradero a las afueras de Town. Hay un cuerpo allí. Se retorció ante su propia mentira. Estaba recogiendo setas y vi, en los arbustos, «Por favor, date prisa». «No cuelgue. Está saliendo un coche patrulla». «¿Estás en un lugar seguro?» «Sí, quiero decir, me fui, pero voy a volver allí con un vecino. Llegaremos en 5 minutos». 2 coches ya estaban aparcados fuera del aserradero. A través de la lluvia, Sally vio a Tim que se cernía sobre su hija, agarrando algo en la mano. Una hoja brillaba a la tenue luz de los faros. «¡Fírmalo!». Su voz se convirtió en un grito. «¡Firma y se acabó! No tengo elección, entiéndelo». «¿Qué opción? ¿De qué estás hablando?» «Dorothy». Sally saltó del coche, resbalando en el suelo mojado. «Aléjate de ella». «¿Mamá?» Dorothy se dio la vuelta, todavía agarrando la carpeta. ¿Cómo es que estás aquí?» En ese momento, los terrenos del aserradero se inundaron con la brillante luz de los faros. Coches de policía con los intermitentes encendidos rodeaban el edificio. La lluvia se coloreó con destellos rojos y azules. «¡Que todo el mundo se quede donde está!», se oyó una voz amplificada por megáfono. «¡Policía! ¿Dónde está el cuerpo?», gritó el primer agente que saltó, apuntando a Tim con su pistola. «Un ciudadano informó de un cadáver».
Hubiera habido un cadáver, se adelantó Sally, bloqueando a su hija. Si no hubiera llamado. Mentí para que vinieras. Iba a hacer que firmara. ¿Qué? Dorothy cambió la mirada de su madre a su marido. Tenía lágrimas en los ojos, mezcladas con la lluvia. ¿Qué cuerpo? ¿De qué estáis hablando? Tim, explícate. Tim bajó lentamente la mano con el cuchillo. Los policías le rodearon y le sujetaron las manos a la espalda. Uno recogió un cuchillo abierto del suelo, el otro recogió documentos mojados que desdibujaban manchas de tinta en la lluvia. ¿Tim? La desesperación sonó en la voz de Dorothy. ¿Por qué? ¿Por qué? Se quedó callado mirando al suelo mientras las esposas chasqueaban en sus muñecas. A la luz de las linternas, su rostro parecía muy pálido. En algún lugar a lo lejos, el viento aullaba de nuevo, arrojando más lluvia contra las oxidadas puertas del aserradero. Frank estaba de pie junto al coche, sacudiendo la cabeza. Sally abrazaba a su hija, que sollozaba. La policía pedía refuerzos por radio. Y Tim, encorvado en el asiento trasero del coche patrulla, pensó en su hijo, que esperaba su ayuda. Una ayuda que con toda seguridad no llegaría. La comisaría olía a café y a humedad. Tim estaba sentado en la sala de interrogatorios, mirándose las manos, que aún llevaban las marcas de las esposas. Frente a él estaba el detective Morris, un hombre corpulento con un traje arrugado y un bloc de notas sobre la mesa. Bien, señor Perkins, cuénteme qué ha pasado. Tim guardó silencio. Fuera de la ventana llovía a cántaros, la misma lluvia del aserradero. Escuche, el detective se reclinó en su silla. Tenemos la declaración de su suegra, su diario con el plan del crimen, el cuchillo. Intentaste que tu mujer firmara los papeles. Pero lo que quiero entender es por qué. Mi hijo. Tim finalmente levantó la vista. Todo empezó con él. Narró lentamente, escogiendo sus palabras. Sobre su primer matrimonio, sobre Ryan, sobre el divorcio, sobre intentar ser un buen padre desde la distancia, sobre las llamadas de su hijo, cada vez menos frecuentes. Hace 2 semanas vino Linda, mi exmujer. Ryan debía mucho dinero a unos traficantes. Empezaron a hacer amenazas. El detective anotaba algo en su cuaderno. ¿Cuánto? 250,000. He intentado encontrar el dinero legalmente. Bancos, amigos, familiares. El tiempo apremiaba. ¿Y entonces? Entonces me enseñaron fotos. Ryan fuera de la universidad. Linda fuera de la tienda. Dijeron que o era dinero o les pondrían las manos encima. Morris dejó a un lado su bolígrafo. ¿Y decidiste quedarte con la herencia de tu mujer? No era mi intención. Tim se pasó la palma de la mano por la cara. Pensé que quizá podríamos negociar, ceder parte de la cantidad. Pero solo dieron 2 días. Me entró el pánico. Se oyeron pasos en el pasillo. Traían a un nuevo detenido. Tim guardó silencio un momento, reflexionando. Sabes, cuando Ryan era niño, soñaba con ser médico, como mi padre. Sacaba sobresalientes en ciencias, y entonces algo salió mal. Háblame de tu plan. Sabía que Dorothy conducía a casa pasando por el viejo aserradero. Está desierto, solo hay un camino. Pensé en asustarla, hacerla firmar los papeles. La herencia cubriría la deuda. ¿Y el cuchillo? Para amenazarla. Yo nunca... Hizo una pausa. Aunque ahora no importa lo que usted crea. El detective hojeó una página de su cuaderno. Su suegra dice que encontró un diario con un plan detallado. Sí, lo escribí todo, ni yo mismo sé por qué. Quizá intentaba convencerme de que era la única salida. ¿Por qué no le dijo la verdad a su mujer? ¿No le pidió ayuda? Tim sonrió amargamente. ¿Pedirle que renunciara a la memoria de su padre para salvar a mi hijo Yonki, después de pasar 3 años construyendo al marido perfecto? Volvieron a oírse pasos al otro lado de la puerta. El detective recogió los papeles. Bien, señor Perkins, la historia está clara. Intento de extorsión, amenazado con un arma fría. Va a necesitar un buen abogado. Espere, Tim se adelantó. ¿Qué pasa con Ryan? ¿Puedes comprobarlo? Investigaremos el caso. Pasaré la información a la brigada antidroga. Cuando el detective se fue, Tim se quedó mirando al vacío durante otro largo rato. En la habitación de al lado, Dorothy estaba testificando. Detrás de la pared, Sally lloraba. El teléfono sonó en el pasillo. Fuera de la ventana seguía lloviznando. Dorothy estaba sentada en la cocina de su casa, removiendo mecánicamente su té.
Sally correteaba de un lado a otro, ofreciendo comida o ajustando la tela escocesa sobre los hombros de su hija. Extrañamente, todo parecía igual. Las mismas cortinas que Tim y ella habían elegido juntos, la taza favorita de él en el tendedero, los imanes en la nevera de los lugares donde habían estado los dos. Dorothy repasó sus vidas mentalmente, intentando comprender cómo las cosas habían cambiado tan drásticamente. Su primer encuentro en la peluquería. Él había ido a cortarse el pelo antes de una reunión importante. Hablaron de trabajo, de planes de futuro. Mencionó su matrimonio fallido y a su hijo. Era tan abierto, no ocultaba nada. La boda fue modesta pero hermosa. Sus pequeñas tradiciones, café por la mañana, notas deseándole un buen día, cenas juntos. Tim siempre se fijaba en sus nuevos peinados, le regalaba sus flores favoritas, se acordaba de las fechas. Cuando murió su padre, Tim la apoyó de todo corazón. Se ocupó del papeleo, pasó noches en vela con ella. Insistió en que Sally se fuera a vivir con ellos. Su preocupación había sido sincera entonces, Dorothy lo sabía. «Come algo». Sally le puso un plato de sopa delante. «No tengo ganas». No fue a trabajar. Llamó por teléfono a la dueña del salón y dijo que estaba enferma. La SRA. Dupre entendió. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Dorothy subió a su dormitorio. Se sentó en la cama donde se habían despertado juntos por la mañana, sus camisas en el armario, su maquinilla de afeitar en el cuarto de baño, el libro sin leer en la mesilla de noche. Todo indicaba la presencia de un hombre al que ella no parecía conocer de nada. Al fin y al cabo, entre el café de la mañana y el abrazo de buenas noches, planeaba traicionarla. Abrió el cajón de la cómoda donde guardaba recuerdos. Las entradas de cine de su primera cita. La nota que le había dejado cuando se marchó de viaje de negocios, el broche que le había regalado en su aniversario. Cada cosa le recordaba la felicidad que era real. Eso era lo que más le dolía. ¿Sabes qué es lo que más duele?, le dijo a su madre esa noche. Yo habría ayudado, ¿verdad? Si me hubiera hablado de su hijo y me hubiera pedido dinero, le habría ayudado. Las ventanas de la casa de enfrente estaban iluminadas. Una tarde normal, una vida normal. Había niños riendo en alguna parte, un perro ladrando, el olor de la hierba recién cortada. Todo era como siempre había sido, solo que el mundo de Dorothy se había roto. Por la noche permaneció largo rato junto a la ventana. Sally estaba abajo viendo la televisión, aparentemente temerosa de dejar a su hija sola. En 3 años de matrimonio, se había acostumbrado a dormirse con la respiración acompasada de su marido. Ahora la casa estaba demasiado silenciosa. Pensó en Ryan, el niño de la foto que Tim guardaba en la cartera. Se preguntó si sabría lo que había hecho su padre, que había destruido a su familia en un intento de salvar a su hijo. Sobre la mesa había fotos de su boda, caras felices, sonrisas auténticas. Entonces había sido real, recordaba la sensación. Y entonces algo se había roto, y el hombre al que amaba era capaz de traicionarla. Dorothy se acercó al espejo. El mismo peinado que Tim siempre había alabado, los mismos ojos en los que él la había mirado con amor, y eso también había sido real hasta el problema con su hijo. Al otro lado de la ventana, amanecía. Un nuevo día en una vida que habría que recomponer. De madrugada llamaron a la puerta de la casa de Linda. 2 hombres estaban en la puerta, el detective Rogers, de la brigada antidroga, y una psicóloga de los servicios sociales. Ryan se sentó en la cocina mientras su madre hablaba con ellos en el salón. Oía retazos de frases. Cooperar con la investigación, AT, programa de defensa. El desayuno sin tocar se enfriaba en la mesa. Llevaba 2 días sin comer. Tras la llamada de su madre para informarle de la detención de su padre, se estremeció al darse cuenta de lo que había ocurrido. Ryan intentó llamar a las personas a las que debía dinero, pero los teléfonos estaban en silencio. Todos sus contactos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Comprobó los antiguos lugares de reunión, todos vacíos. Jake, su antiguo compañero de equipo en el instituto, tampoco estaba. ¿Están dispuestos a ayudar? Linda se agachó junto a su hijo. Si les cuentas todo lo que sabes sobre la red de distribución, ofrecen protección a cambio. Ryan permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto. Tenía delante de los ojos el rostro de su padre, demacrado, envejecido, como la última vez que se habían visto. Su padre había intentado salvarlo, y lo había perdido todo. El despacho del investigador estaba cargado. El detective Rogers, un hombre corpulento de rostro cansado, extendía las fotografías sobre la mesa.
Cuénteme otra vez cómo se vio involucrado, le preguntó. Ryan empezó a hablar sobre cómo Jake le había presentado a los tipos mayores, cómo le habían ofrecido un dinero fácil, solo por llevar un paquete del punto A al punto B. $500 por media hora de trabajo. No iba a hacerme traficante, le tembló la voz. Pero dijeron, la universidad está llena de clientes. Me ofrecieron llevarme la mercancía para venderla. Prometieron el triple de beneficios. ¿La usaste tú mismo? No, nunca. Ryan sacudió la cabeza. He visto lo que le pasa a la gente que lo intenta. Solo quería dinero rápido. ¿Qué salió mal? He perdido la mercancía, o me estafaron. Aún no lo sé con seguridad. Ryan apretó los puños. Les mentí sobre problemas con la policía, les dije. Tuve que tirarlo todo por la borda. Pero no les importaron mis excusas. El detective estaba anotando algo. Fuera de la ventana, la ciudad bullía. Un día normal para todos menos para ellos. Empezaron a proferir amenazas, continuó Ryan. Primero se limitaron a llamar. Luego me acosaron fuera de la universidad. Les di una paliza. Dijeron que era dinero o algo peor. ¿Por qué no fuiste a la policía? Tenía miedo. Lo sabían todo. ¿Dónde vive mi madre? ¿Qué camino tomo para ir a clase? Me enseñaron fotos. Ni siquiera sabía que me seguían. Un patrullero le llevó a casa. Linda le esperaba en el porche, agotada, con los ojos enrojecidos. ¿Cómo está?, preguntó Ryan. Bajo investigación. El abogado dice que podrían caerle 3 años. 3 años. 3 años porque él, Ryan, había tomado la decisión equivocada. Obligó a su padre a elegir entre él y su nueva familia. El detective Rogers aparecía cada 2 días, mostró nuevas fotos, hizo preguntas. Ryan decía todo lo que sabía, nombres, direcciones, apariencias. Hablaba. Por el bien de su padre. Tenemos a Jake, informó el detective una semana después. Lo encontramos en casa de su tía en Oklahoma. Y a otros de la banda. Parece que arrastraban deliberadamente a adolescentes a historias como esta. Deudas, amenazas, intimidación a los padres. Ryan miró por la ventanilla a los coches que pasaban. Le habían suspendido de la universidad hasta que se aclararan las circunstancias. El futuro que parecía tan claro, la facultad de medicina, la carrera de médico, pendía ahora de un hilo. Quiero escribir una carta, dijo. A Dorothy, a la mujer de mi padre. ¿Por qué? Ella necesita saber que él no es solo, que fue mi culpa, que él realmente la amaba. El detective se quedó callado. Escribe, pero no esperes respuesta. Esa noche, sentado en su habitación, Ryan sacó un cuaderno. Dorothy, escribió, no me conoces, pero soy quien destruyó a tu familia. Fuera de la ventana, brillaba la misma luna que su padre podía ver ahora a través de los barrotes. En algún lugar de la ciudad, una mujer yacía despierta, reviviendo la traición de su marido. Y él, Ryan, intentaba recoger los pedazos de las vidas de otras personas destrozadas por su error. La oficina del fiscal llegó por la mañana. El testimonio de Ryan les ayudó a dar con una importante banda de narcotraficantes. Le ofrecieron un programa de protección de testigos, un nuevo nombre, una nueva ciudad, una nueva vida. Piénsalo, dijo el detective Rogers. Es tu oportunidad de empezar de cero. Ryan se quedó mirando la carta inacabada. Todo lo que había soñado, hacerse médico, ayudar a la gente, tendría que quedar aparcado, quizá para siempre. Pero una nueva vida era lo único que aún podía hacer por su padre. Un nuevo comienzo. Convertirse en un hombre del que su padre estuviera orgulloso. Sobre la mesa del abogado estaban los papeles del divorcio. Dorothy miró las suaves líneas de la tipografía. Hizo girar el bolígrafo entre sus dedos. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en el aserradero y aún no podía tomar una decisión definitiva. Es el procedimiento habitual, decía el abogado. Dadas las circunstancias, es probable que el tribunal se ponga de tu parte. Sally se sentó a su lado, apoyando a su hija. Dorothy había empezado a hacer turnos extra en la peluquería para pasar menos tiempo sola en casa con sus pensamientos. ¿Qué pasa con la herencia?, preguntó. Es toda tuya. No hay papeles que tu marido tuviera tiempo de firmar. Además, intentar conseguirla ilegalmente solo refuerza tus derechos. Dorothy asintió. El dinero. Había empezado con él y podía acabar con él. Ayer había recibido una carta de Ryan, las páginas garabateadas con letra pequeña,
llenas de remordimientos e intentos de explicar las acciones de su padre. «Puedes presentar una demanda en cualquier momento», le dijo el abogado. «Pero es mejor no retrasarlo. Estos casos son más fáciles de resolver de una vez». De camino a casa, Sally intentó decir algo sobre el aspecto cansado de su hija, la necesidad de descansar, quizá de tomarse unas vacaciones. Dorothy escuchaba a medias. Su mente se tambaleaba con fragmentos de frases de la carta de Ryan. Por la noche, sacó su importante caja de archivo. Los papeles de la herencia estaban donde los había dejado aquella mañana. 250,000, una suma que podía salvar o destruir vidas. Dorothy empezó a ordenar las fotografías sobre la mesa. 3 años de matrimonio, desde su primera cita hasta su última mañana juntos. Tim abrazándola delante del árbol de Navidad. Tim ayudando a pintar las paredes de su primer piso. Tim dejándole notas cada mañana con declaraciones de amor. Abrió la carta de Ryan. La leyó una y otra vez hasta que las líneas empezaron a desdibujarse ante sus ojos. La historia de un chico que quería dinero fácil y se metía en líos. La historia de un padre que se dedicó a delinquir para salvar a su hijo. Volvió a su mente aquella tarde en el aserradero. La lluvia, el cuchillo en la mano del marido, el miedo en sus ojos, no por él, sino por su hijo. Recordó su última conversación antes de la detención, su voz temblorosa cuando le pidió que condujera por el bosque. El padre estaba salvando a su hijo. El marido traicionaba a su mujer. ¿Dónde estaba el límite entre el amor y la traición? Dorothy cogió una hoja de papel en blanco. La dividió por la mitad. En una columna escribió todo lo que les unía a ella y a Tim. Los momentos felices, los planes de futuro, los sueños compartidos. En la otra, las mentiras de las últimas semanas, el cuchillo, las amenazas. Luego sacó los papeles de la herencia. El dinero de su padre, el hombre que siempre había dicho: «Se trata de hacer lo correcto». ¿Qué diría ahora? Por la mañana tomó su decisión. Recogió todos los papeles, subió al coche. El banco la esperaba. Había concertado una cita con antelación. La transferencia duró menos de 1 hora. Ahora ese dinero salvaría a otro hijo de otro padre, justamente, sin cuchillos ni amenazas. La prisión donde Tim estaba recluido hasta su juicio olía a cloro y desesperanza. Estaba demacrado, con sombras bajo los ojos. Al ver a su mujer hizo un esfuerzo por levantarse, pero permaneció sentado. «Leí la carta de Ryan», dijo Dorothy, «y he estado pensando en todo durante mucho tiempo». Tim se quedó en silencio, mirando hacia la mesa. «Voy a pedir el divorcio». Colocó los papeles delante de él. «Pero voy a pedir la pena mínima para ti. Estabas salvando a tu hijo. Lo entiendo». Cuando salió de la cárcel empezaba a llover. Todavía la misma lluvia interminable de este otoño, pero por primera vez en 15 días, Dorothy sintió que podía respirar. Había tomado una decisión, correcta o incorrecta, el tiempo lo diría, pero una honesta para ella misma, para su padre, para todos los que creían en ella. Casi todo el pueblo se había reunido para el anuncio del veredicto. La sala estaba sofocada, a pesar de los ventiladores. Dorothy estaba sentada en primera fila, entre su madre y Linda, la ex mujer de Tim, que había acudido como testigo. El juez estaba leyendo el expediente del caso: intento de extorsión, amenaza de violencia. Dorothy escuchó la historia familiar, viéndola desde fuera por primera vez. En la redacción oficial, sus vidas parecían tan sencillas y claras. El fiscal había pedido 4 años de cárcel. El abogado defensor hizo hincapié en la reputación hasta entonces perfecta del acusado. Las referencias positivas del trabajo, ningún daño real. Dorothy fue la última en hablar. Habló de sus 3 años de matrimonio, lo amable que Tim había sido con ella y su familia, su amor por su hijo, que le empujó a dar un paso desesperado. Al final pidió clemencia al tribunal. En su declaración final, Tim guardó silencio durante casi 1 minuto. «Traicioné a un ser querido en un intento de salvar a otro ser querido», dijo finalmente. «Ninguna cantidad de tiempo compensará eso. Pero quiero que todos lo sepan. Realmente amaba a mi esposa». La sentencia fue indulgente. 2 años de libertad condicional teniendo en cuenta todas las circunstancias. Al salir del tribunal, Tim no se acercó a Dorothy, solo asintió desde lejos. Ahora trabajaba más de lo habitual en la peluquería. Cortes de pelo, peinados, coloraciones. El trabajo monótono le ayudaba a no pensar. Los clientes no tardaron en darse cuenta de que no debían mencionarle los últimos acontecimientos. La SRA,
Dupre empezó a consultarla más a menudo sobre asuntos de trabajo. Resultó que a Dorothy se le daba bien planificar las compras de material y los plazos. Un día la patrona habló de una posible asociación en el futuro. Por las tardes, ella y Sally solían sentarse en el salón. Su madre no hablaba de Tim, pero siempre estaba cerca. Poco a poco, Dorothy empezó a notar que podía sonreír con las bromas de alguien, reírse de una historia divertida en una película, hacer planes para el futuro. Las cosas habían cambiado en la casa. Guardó las cosas de Tim en cajas y se las entregó a su hermano. Reorganizó los muebles del dormitorio. Cambió los cuadros de las paredes. Comenzó nuevos hábitos. Café por la mañana en el porche, paseos antes de acostarse, lectura en su sillón favorito junto a la ventana. Recibí una carta de Ryan. Me contaba que estaba testificando contra una banda de traficantes de drogas, preparándose para mudarse a otra ciudad. Le agradecía su comprensión. Dorothy no contestó, pero no tiró la carta. Tim encontró trabajo en una empresa de construcción en un estado vecino. A veces Dorothy oía rumores sobre su vida, pero no preguntaba. Ahora cada uno tenía su propio camino que recorrer. Un día de otoño, ella y Sally empezaron a renovar la casa. Pintaron las paredes de colores claros, renovaron las cortinas. Ordenando cosas viejas, Dorothy encontró las fotografías de su boda. Se quedó mirando las caras sonrientes durante un buen rato y luego guardó el álbum en un cajón alejado, sin tirarlo, pero sin dejarlo a la vista. Los fines de semana empezaron a salir de la ciudad. El tiempo aún lo permitía. Paseaban por los bosques otoñales, recogían las últimas flores, bebían té de un termo. Poco a poco, Dorothy aprendió a vivir de nuevo, día a día, paso a paso. ¿Sabes?, le dijo una vez a su madre. No me arrepiento de haberle perdonado. No por el hecho, sino por el hombre. Y no me arrepiento de haber pedido el divorcio. A veces el amor vive en el perdón, no en intentar mantener lo que ya está roto. Sally abrazó a su hija en silencio. Al otro lado de la ventana caían las hojas. El otoño se instalaba, se avecinaba el invierno, seguido de la inevitable primavera. El número de Tim seguía en el teléfono de Dorothy, que nunca lo había borrado en los últimos 6 meses. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Fuera de la ventana caía una suave nevada de febrero que cubría la ciudad con un manto blanco. Marcó el número antes de cambiar de idea. Los pitidos parecían interminables. ¿Diga? Su voz apenas había cambiado. Soy yo. Dorothy apretó el teléfono con más fuerza. Estaba pensando que quizá deberíamos hablar. El silencio se hizo en el auricular. Entonces Tim preguntó en voz baja. ¿Es eso realmente lo que quieres? Sí, ven el sábado si puedes. Llegó por la mañana temprano cuando la escarcha aún era plateada en los árboles. Dorothy le esperaba en su cafetería favorita de Main Street, donde solían desayunar los fines de semana. Tim estaba demacrado, con más canas en el pelo, pero sus ojos parecían los mismos, cálidos y un poco culpables que cuando se conocieron. Has adelgazado, dijo en lugar de saludar. Y has encanecido. Se quedaron un momento en silencio, mirando las tazas humeantes. La vida del sábado bullía a su alrededor. Camareras repartiendo pedidos, timbres en la puerta principal tintineando, clientes riendo. ¿Cómo está Ryan?, preguntó Dorothy. Bien, instalado en una nueva ciudad preparándose para la universidad. Otra universidad. Tim sonrió débilmente. Dice que quiere ser abogado para defender a los descarriados. ¿Y tú? ¿Qué tal tu nuevo trabajo? Bien. Una constructora normal, proyectos normales, nada especial. Hablaban de cosas sencillas, del trabajo, del tiempo, de conocidos comunes. Pero detrás de cada palabra había algo más. Dolor no expresado, lágrimas no derramadas, amor eterno. Dorothy miró por la ventana, donde se arremolinaba la nieve. Pensé en todo durante mucho tiempo, y me he dado cuenta de que no podrías haber hecho nada diferente. Estuvo mal, pero habría hecho cualquier cosa por alguien cercano a mí. Debería habértelo dicho. Tim sacudió la cabeza. Confiar en ti, pero tenía miedo de que me vieras como un perdedor, un padre soltero que no podía mantener a salvo a su hijo, y lo habría entendido. Ahora lo sé. Volvieron a quedarse en silencio. En una mesa cercana, una joven pareja compartía un brownie, como habían hecho antes. Todavía te quiero, dijo Tim en voz baja. Sé que no tengo derecho a decir eso después de todo. Yo tampoco, le interrumpió Dorothy. Todavía te quiero. Cubrió suavemente su mano con la suya, un tacto cálido y familiar.
Permanecieron sentados así durante unos minutos, escuchando el palpitar de sus corazones. ¿Y ahora qué?, preguntó Tim. No lo sé. Dorothy no retiró la mano. ¿Empezamos de nuevo? Despacio, poco a poco, sin prisas y sin reticencias. ¿Podrías volver a confiar en mí? Lo intentaría. Sonrió genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Éramos bastante buenos siendo felices, después de todo. Fuera de la ventana la nieve seguía cayendo. En la cafetería sonaba música tranquila. Se sentaron cogidos de la mano y el silencio entre ellos fue tan cálido como antes. ¿Te quedas el fin de semana?, preguntó Dorothy. Tim asintió. Si de verdad quieres. Sí quiero. Le apretó la mano con más fuerza. Creo que necesitamos mucho tiempo para contarnos todo lo que hemos acumulado durante estos 6 meses. Salieron a la calle cubierta de nieve. La ciudad tenía vida propia. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres. El timbre de la puerta de la cafetería tintineaba. La nieve de febrero caía silenciosa. Un día que podría ser el comienzo de su nueva historia. El salón olía a pintura fresca. Habían terminado de renovarlo ayer. Dorothy ordenó los frascos en las nuevas estanterías, mientras la SRA. Dupre comprobaba los papeles de registro de la empresa conjunta. Magnolia del Sur iba a abrir en una semana con un nuevo estatus. «Sabes, me alegro de haberte elegido como socia», dijo la SRA. Dupre, despidiéndose. «Estás haciendo un gran trabajo». Dorothy sonrió, recordando cómo una vez había tenido miedo de enfrentarse al papeleo. Ahora entendía fácilmente facturas, calendarios y presupuestos. En casa, Sally se ocupaba de los brotes del alféizar. Por fin había vuelto a su casa, pero venía a menudo de visita. En la mesa de la cocina había una carta de Ryan. Se había licenciado con matrícula de honor y estaba muy orgulloso de sí mismo. Tim había venido a ayudar con la mudanza. No tenían prisa por volver a vivir juntos, pero él se quedaba los fines de semana cada vez más a menudo. Daban largos paseos por las tardes, poniéndose al día del año de separación. ¿Te puedes creer que me hayan ascendido?, dijo sacando cajas del coche. Ahora dirigiré proyectos en 3 estados. ¿Y tendrás que viajar mucho? No mucho. Sobre todo trabajo a distancia. Estaba pensando, quizá tendría sentido trasladarme a una oficina local. Dorothy permaneció en silencio, pero su sonrisa lo decía todo por ella. En el patio trasero florecían los primeros tulipanes. Hace un año, la nieve seguía aquí y estaban intentando volver a aprender a confiar el uno en el otro. Ahora, los fines de semana, tenían invitados en el patio. Sally traía sus tartas especiales. Linda pasaba a veces con noticias sobre Ryan. «Es curioso», dijo Dorothy un día, sentada con Tim en el porche. «Hace un año pensaba que todo estaba arruinado para siempre. Y resulta que a veces hay que perder algo para darse cuenta de su valor». Tim negó con la cabeza. «No quiero perder nada más, especialmente a ti». En el estudio, de la pared colgaba una foto de su nueva boda, muy modesta, solo los más allegados. Esta vez, ambos conocían el valor de sus votos. En el buzón había una invitación a la graduación de Ryan, que terminaba su primer año de Derecho. Dorothy puso el sobre la mesa, donde le esperaba una tarjeta de felicitación firmada. Esa tarde se sentaron en la misma cafetería donde habían empezado hacía más de un año. Tim habló del nuevo proyecto. Dorothy compartió sus planes de ampliar el salón. En la mesa de al lado, una joven pareja arrullaba. Dorothy captó la mirada de su marido. Cálida, nativa, sin sombra de temores o dudas del pasado. «¿Sabes lo que estoy pensando?», le preguntó. «¿Sobre qué?». «Que a veces la vida te da una segunda oportunidad, y solo tienes que asegurarte de no desaprovecharla». Al otro lado de la ventana, la ciudad primaveral bullía. Se avecinaba el verano, nuevos proyectos, nuevos sueños, y toda una vida para realizarlos juntos.